Vamos a empezar a hablar de los selectores. Hemos visto ya algunos selectores muy básicos, pero veremos algunos selectores un poco más importantes. Para ver los selectores utilizaremos este código HTML que he creado en modo de ejemplo. Vale, nos centraremos sobre todo pues, en el body, que os lo pongo un poco más grande para que lo podáis ver. ¿De acuerdo? Simplemente pues tenemos aquí un H1 con ID, veis que hay bastantes elementos con IDs, con clases, ¿vale? Otra clase por aquí, clases. Vale, entonces, para tener un poco una idea, tenemos distintos elementos de la clase subrayado, veis que se marcan, un elemento con ID principal, otro con ID posición, ¿vale? Dentro de este artículo, de la clase artículo, tenemos pues un H2, su OL y distintos LSIs. ¿Vale? Bueno, el footer y ya el resto pues ya lo que veis. Vamos a empezar con los selectores más básicos. ¿Vale? Recordar, selector más básico es aquel selector que nos permite seleccionar todos los tags de un cierto tipo. ¿Vale? Empezaré por una de las propiedades CSS que siempre tendríamos que ponerle al body y al HTML, ¿vale? Que es que tenga una anchura del 100% y una altura del 100%. ¿Vale? Entonces, si yo quiero aplicar un selector, quiero seleccionar, perdón, en este caso al body y al HTML, lo que tendremos que poner es body. ¿Vale? Ahí estoy seleccionando el body y le puedo decir que tenga pues una altura, ¿no? Con el height del 100% y un width también pues del 100%. Si quiero aplicarle también este mismo estilo al HTML, pues al HTML que es único, le ponemos lo mismo, un height del 100% y un width del 100%. Aquí tenemos unos estilos que están duplicados. Si yo quiero hacer algo pues, lo que hemos hecho, que es duplicar el estilo para dos tags, pues en vez de ponerlo dos veces, lo que podemos poner es utilizar un selector especial que es la coma y aquí le pondría HTML. ¿Vale? De esta forma me ahorro tener que poner este HTML de aquí. Los estilos que estén dentro se van a aplicar a pues, todo el conjunto de selectores que tenga aquí, coma y todo el conjunto de selectores que tenga aquí. Después yo también puedo aplicarle además a más un estilo solamente al body. Por ejemplo, en este caso vamos a darle una imagen de fondo al body. ¿Vale? Para darle una imagen de fondo ponemos un background image, URL, y aquí le ponemos el nombre del archivo de imagen de fondo que yo quiera ponerle. ¿Vale? En este caso tengo un archivo que se llama de esta forma y esto es un JPG. ¿De acuerdo? Si hacéis aquí control espacio, os aparecerán ya los archivos que tenéis creados en la misma carpeta en la que está este CSS para poderlo seleccionar. El background image, si ahora nosotros lo visualizamos, siempre importante grabar. Si le damos a Run y lo visualizamos, veréis que el background image por defecto se aplica un poco no como nosotros nos gustaría. ¿Vale? Esta imagen no es esto, sino que lo que ha hecho es, la imagen es una imagen muy grande y simplemente la está expandiendo, ¿vale? Como hay parte de la imagen que no se ve. Para nosotros modificar las propiedades del background image, lo que podemos decirle, ¿vale? Bueno, lo que podemos hacer es ir a References en V3 Schools, buscamos aquí CSS References y buscamos nuestro background image.
¿Vale? Veréis que sobre el background hay bastantes propiedades, no solo solamente la imagen, sino también la posición. Yo puedo colocar la imagen en una cierta posición, puedo indicar que se repita o no se repita, puedo cambiar el tamaño, ¿vale? Con background size. Es lo que aquí recordad, pues siempre tenéis un pequeño ejemplo que le podéis dar a try yourself y modificar para ver cómo funciona. ¿Vale? En este caso nosotros utilizaremos el background size para indicar que la imagen quiero que me ocupe 100%. Pues le decimos un background size de 100 y 100. ¿Vale? Ahora si actualizamos nuestra página, veremos que ya nos pasa a ocupar el 100%, el porcentaje 100%. Utilizando este selector también podríamos seleccionar, por ejemplo, todos los footers. ¿Vale? Si yo quisiera seleccionar todos los footers, pues pondría aquí footer, ¿vale? Y podría decir, pues por ejemplo, que todos los footers quiero que tengan un color de letra. Acordaros que color es el color de letra, por ejemplo, de color white, de color blanco, ¿vale? Entonces, esto se aplicará a todos los footers que yo tenga. Siempre recordar que para ver si se aplican los estilos, clicamos con el botón derecho y le damos a inspeccionar. Entonces aquí, utilizando este icono, podemos seleccionar un elemento en concreto. Veis que me ha seleccionado el footer, ¿vale? Me ha seleccionado aquí el footer. Y ahora, a partir de este elemento, yo puedo ver a la derecha si se está aplicando los estilos CSS o no. ¿Vale? En este caso, veis, se está aplicando mi estilo CSS. Es este estilo que pone aquí footer. Yo puedo añadir estilos adicionales para ver cómo funcionan. ¿Vale? Clicáis aquí fuera y le digo, por ejemplo, text decoration underline. ¿Vale? Y aquí a la izquierda, veis, se ha cambiado, ahora se ha puesto una línea, un subrayado. Si le cambio, a medida que voy cambiando el tipo de text decoration, también me lo va cambiando, al mismo momento me va cambiando en mi navegador. Estos cambios que haga yo aquí no se guardan en mi archivo CSS, con lo que si los quiero guardar los tendré que copiar. ¿Vale? Además, interesante cuando nosotros hacemos para inspeccionar es que veáis esta parte de aquí abajo. ¿Vale? Debajo de mi estilo, pues aparece también otro conjunto de estilos. Estos estilos son del User Agent Style Sheet. ¿Vale? Esto es los estilos que tiene por defecto el navegador. ¿Vale? Pues el navegador por defecto tiene que, en mi caso el footer, va a tener un display block. Si esto lo miráis, por ejemplo, para el título, aquí tenemos el título, veréis que el User Agent Style Sheet es bastante más extenso. ¿Vale? Si yo quiero cambiar estas propiedades, por ejemplo, quiero quitarle el margen del título, se lo tendré que cambiar yo manualmente con un nuevo estilo. Muy bien, entonces tenemos creado nuestro footer y lo que vamos a ver pues son primero otro selector básico que hemos trabajado, como es seleccionar un elemento a partir de su ID. Para seleccionar un elemento a partir de su ID solamente hace falta escribir almohadilla y el nombre de la ID. ¿Vale? Por ejemplo, si yo quiero seleccionar al elemento con ID principal, pongo almohadilla principal. ¿Vale? Si está vinculado el CSS con el HTML, normalmente NetBeans ya nos da una sugerencia. Ahora pues podríamos darle, por ejemplo, un color con control espacio. Nos aparece aquí distintos colores. Si clicáis en Color Chooser, os aparece una paleta de colores. Voy a seleccionar este de aquí. Punto y coma. ¿Vale? El color siempre, acordaos que es el color de la letra. Si yo le quiero cambiar el color de fondo,
es con la propiedad background color. Background color, y aquí le puedo cambiar el color de fondo. ¿Vale? Por ejemplo, le voy a poner un color de fondo pues blanco. ¿Veis? Tengo el título con el color blanco, el color de fondo blanco y el título del color naranja. Vamos a seguir ahora con los selectores con el siguiente selector que vimos, que es el selector de clases. ¿Vale? Yo voy a poder seleccionar todas las clases de un mismo tipo. Recordar que los IDs son únicos, es decir, solo puede haber un tag que tenga como ID el valor principal, pero pueden haber muchos tags que tenga como valor la clase subrayada. ¿Vale? En este caso, fijaros que hay 3. Incluso este tag de aquí tiene 2 clases, la clase subrayado y la clase mujer, porque un tag puede tener todas las clases que nosotros queramos. Entonces, para aplicarle un estilo a todas las clases subrayado, lo que tengo que hacer es seleccionar las clases subrayado. El selector es el punto y el nombre de la clase. Por ejemplo, subrayado. Punto subrayado, selecciono todas las clases de nombre subrayado. A continuación, vamos a darle un estilo. En este caso, para hacer honor al nombre, le diremos text decoration underline. De forma que, ahora si actualizamos, veréis que todas las clases, elementos de la clase subrayado, van a estar subrayados. Aquí ahora tenemos un problema, y es que como la imagen es oscura, estas letras casi no se ven. ¿Cómo podría cambiar yo el texto de todas las letras? Vale, para hacerlo utilizaremos la propiedad color. La propiedad color es la propiedad que nos cambia texto, y se lo pondremos a body. A body le diremos que el color quiero que sea white. Color es una propiedad que tiene, pues es un poco peculiar, porque a diferencia de otras propiedades se hereda, de forma que aunque yo se lo haya puesto solamente a body, el color de la letra se hereda entre todos sus hijos. ¿Todos los textos van a tener el color que yo he puesto en body? No. Si por ejemplo yo le he especificado un color a un elemento, como por ejemplo al H1 le he especificado un color naranja, este va a prevalecer sobre el body. ¿Por qué? Porque el selector de body es más genérico y este selector es más específico. Pero fijaros que si lo miramos con el inspector de código, se sigue mostrando que el color del body era white, pero que ha sido sustituido, aparece como tachado, para indicar que ha sido sobrescrito por otro color más específico, en este caso el color naranja. Vamos ahora a aplicar un estilo. Le hemos aplicado subrayado, se lo vamos a aplicar a mujer. ¿Vale? Vamos a poner aquí que todos los elementos de tag mujer tengan un color, pues vamos a poner un color, algo que se vea, pues un color verde de este estilo. Entonces, aquellos tags que cumplan con más de una clase, como es por ejemplo el caso de Zoe, ¿vale? Si seleccionamos Zoe, veréis que le está aplicando los estilos de subrayado y los estilos de mujer. ¿Vale? El hecho de tener dos clases hace que se apliquen los estilos de ambas clases, de Zoe y mujer. Si yo quisiera hacer un selector para seleccionar solamente a Zoe, ¿vale? Es decir, yo lo que podría utilizar es un selector para indicar solamente quiero seleccionar a aquellos elementos de la clase subrayado que también sean de la clase mujer. ¿Vale? Este selector lo hago escribiendo primero punto seleccionando una clase y después sin ningún espacio punto la otra clase. ¿Vale? Ahora estoy seleccionando solamente aquellos tags que sean de la clase subrayado y mujer. Sí, ahora ¿ves? Le vamos a dar un estilo
style y lo vamos a poner en cursiva. Veréis que solamente la cursiva me va a afectar a Zoe. ¿Vale? Zoe es la única ahora que tiene cursiva, porque es la única que cumple con las dos clases, la única que cumple con el selector. Si ahora quisiéramos indicar aquellas clases, aquellos elementos de la clase subrayado, bueno, no todos, sino solamente aquellos que estén dentro de el tag OL, ¿vale? Lo que tendríamos que indicar sería, primero seleccionaría al tag OL y luego digo, del tag OL selecciona solamente aquellos que sean de la clase subrayado. ¿Vale? En este caso, pues vamos a ponerlos en negrita. Para poner una letra en negrita es con el font weight. Font weight bold. ¿Vale? Y ahora solamente aquellos elementos de la clase subrayado que están dentro del OL, como es el caso de Zoe, está en negrita. El resto no se ven afectados. Y eso es gracias a este espacio, ¿vale? Este espacio me indica todos los subrayados que están dentro del OL. Aquí ahora estamos hablando de aquellos que están dentro de. Por ejemplo, si yo quisiera indicar todos los subrayados que están dentro de este artículo, ¿vale? De un elemento de la clase artículo, lo que tendría que poner es artículo espacio subrayado. Artículo subrayado. ¿Vale? A todos estos elementos vamos a añadirle un borde. Para añadir un borde lo podemos hacer de distintas formas. Por ejemplo, una forma es indicar border. Y ahora si solo quiero añadir el borde, por ejemplo, el borde de abajo, es el border bottom. Si quiero añadir el borde de arriba, el border top. Si quiero indicar el border de la derecha, border right. Y el border de la izquierda, border left. ¿Vale? Vamos a poner un border a la derecha. Border right. Border right. Y ahora lo que puedo indicar son las propiedades básicas de un borde, que son la anchura. En este caso pondremos píxeles, por ejemplo 3 píxeles. El color. Vamos a ponerle un color un poco distinto. Y el estilo, pues le voy a poner doble. Y aquí en vez de border right, para verlo un poco más claro, utilizaremos, por ejemplo, el border left. Vale, entonces si actualizamos, veréis que aquí tenemos, ¿no? Solamente los subrayados dentro del artículo, es decir, este subrayado de aquí no se ha visto afectado, tienen un borde a la izquierda doble de color naranja. ¿Vale? Solo este y este, que son Zoe y tripulantes. Son los dos que están dentro de artículo. Si ahora quisiera especificar del artículo, quiero seleccionar los subrayados, los elementos de la clase subrayado, pero solamente aquel que sea hijo, ¿vale? Fijaros que subrayados hijo, elementos de la clase subrayado que sean hijos, solo hay este de aquí, porque el otro no es hijo. Este subrayado no es hijo, será si acaso nieto, pero no hijo. Entonces, si yo quiero seleccionar solamente los hijos, tengo que utilizar otro selector, ¿vale? Voy a seleccionar de todos los elementos de la clase artículo, quiero seleccionar el hijo, ¿vale? Que sean subrayados. Para indicar el hijo es con este símbolo de aquí. Selecciono de artículo subrayado, ¿vale? Pues estoy seleccionando los elementos de la clase subrayado, hijos de los elementos de la clase artículo. Y vamos a darle un borde, ¿vale?
vamos a darle en este caso pues un border top. Y lo vamos a hacer en vez de ponerlo en una sola línea, vamos a ponerlo en distintas líneas. Por ejemplo, border top width para indicar la anchura, ¿vale? Pues 4 píxeles. Border top style y border top color. ¿Vale? El color, pues vamos a poner un color un poco distinto del que hayamos utilizado, pues un rojito. Y el estilo, si antes hemos puesto un double, ahora utilizaremos pues un dotted. ¿Vale? Y tendremos algo de este estilo. ¿Vale? Solamente al hijo de artículo tiene este dotted de aquí arriba en su border top. Y lo mismo podríamos hacer por cualquier tipo de selectores. No tiene por qué hacerlo solamente con artículos o con IDs. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, como hemos visto, tenemos más de un footer. Hay un footer que es el body, que es este footer de aquí, y hay otro footer que es de un artículo. Si quisiera seleccionar el footer del body para aplicarle un estilo, lo que podría decirle es a body, selecciona el footer que sea hijo. Pues con este símbolo estoy indicando el hijo, ¿vale? El footer hijo. Bueno, en este caso, el footer, si hubiera más de un footer, los footers. ¿Vale? A este footer vamos a añadirle un box shadow. Box shadow es una especie, pues esto, un shadow que tiene por detrás del elemento. Y recibe distintos parámetros. ¿Vale? El primer parámetro, vamos a poner 5 píxeles, es la disposición vertical. Puede ser positivo, estará por encima de la línea, de la línea horizontal, pues estará por encima. Negativo estará por debajo y 0 estará justo debajo. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a ponerle 5 píxeles, aquí pondremos 10 píxeles. Después tenemos, bueno, el 10 píxeles es la ubicación horizontal. Después vendría el difuminado. Y por último el color. Pues vamos a darle un colorcito de estos verdes. Y si actualizamos, aquí tendremos nuestro subrayado. ¿Vale? Nuestra sombra. ¿Vale? Si vamos al footer, veis el box. Este es la sombra que tiene. Yo, si le cambio aquí las posiciones, las propiedades, por ejemplo, en vez de 5 píxeles le pongo menos 5, menos 10. ¿Vale? Entonces, fijaros cómo a medida que yo voy cambiando, se va moviendo esto por detrás del elemento. ¿Vale? Y aquí, bueno, izquierda y derecha, arriba y abajo. ¿Vale? Y después la cantidad de difuminado que yo quiero que esté. Muy difuminado o menos difuminado. ¿Vale? Y por último el color, el box shadow. También podría seleccionar por atributo, es decir, todos aquellos elementos, aquellos tags que tengan un cierto atributo. Si yo quisiera seleccionar todos los elementos que tuvieran una clase, lo que tendría que hacer es poner entre llaves. Entre llaves es para seleccionar por atributo. Aquí le pongo el atributo. Pues, por ejemplo, todos los tags que tengan un atributo class. Pues todos aquellos tags que tengan un atributo class, voy a añadirles, por ejemplo, entonces indicaremos, por ejemplo, todos aquellos tags que tengan un atributo clase, que tengan un background color. Y vamos a darle pues aquí
un nuevo colorcito, por ejemplo, un azul. Sí que tenemos todos estos elementos de aquí, como tienen clase, tienen el color azul. ¿Vale? Claro, esto afecta también a este de aquí, el artículo, y todos los elementos que hay dentro. Muy bien. Una vez ya hemos visto cómo podemos llegar a seleccionar un hijo los hijos, indicar los hijos, vamos a ver que podemos indicar un hijo en concreto. Para indicar un hijo en concreto, tengo que seleccionar primero el tag que yo quiero, digo, de los LSIs, quiero en concreto un hijo. Para hacerlo utilizamos el selector nthchild. nthchild, entre paréntesis, me permite indicar qué número de hijo quiero seleccionar. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar el número 1, ¿vale? Seleccionaré todos aquellos LSIs que sean el primer hijo de su padre. Si quiero asegurarme que su padre, en este caso, sea un OL, voy agrupando los selectores que he ido viendo, ¿vale? Digo, los LSIs hijos de OL, de todos ellos me seleccionas el hijo número 1, ¿vale? Y a este hijo le vamos a cambiar la propiedad del background color, ¿vale? Pues por ejemplo, un background color, vamos a ponerle algo un poco distinto también. Un dark salmon. El primer hijo ahora tiene este color. A veces no es tan sencillo el selector que yo quiero, porque a veces me gustaría seleccionar, por ejemplo, todos los hijos pares. Para poder seleccionar todos los hijos pares, utilizaremos un selector parecido, ¿vale? También es el nthchild, pero utilizando una propiedad que tiene, y es que el nthchild me permite dentro operar con una variable, como sería la variable n. ¿Vale? N sería, en este caso representa cualquier valor. N coge valores desde el 0 hasta el infinito. Por lo que si yo lo dejo así, y le digo en este caso que tenga, vamos a añadirle un margin, margin left de 10 píxeles, entonces habremos conseguido aplicar un margen a todos los LSIs. Si actualizamos, veis que se han movido los elementos porque ahora tienen todos un margen. Es esto que aparece cuando selecciono un elemento como en un amarillo, es el margen. ¿Vale? Pues tienen un margen de 10 píxeles. Fijaros que se está aplicando a todos los elementos porque n selecciona todos los hijos. Si no quiero seleccionar todos los hijos, solamente voy a seleccionar, por ejemplo, los hijos pares, también seguiremos trabajando con la variable n, pero pensando que si n son todo el conjunto de números que van desde el 0 hasta el infinito, si yo quiero los pares, solamente lo que tengo que hacer es multiplicar n por 2. ¿Vale? 2n, si que le damos un background color y vamos a seleccionar otro color distinto, entonces veréis que solamente los elementos pares ahora tienen, ¿no?, un color de fondo. Igualmente, si lo quisiera para los impares, también utilizaríamos n o l, nthchild, ¿vale? Podemos ir operando con n. Podemos, si le sumamos un 1, conseguiremos
seleccionar todos los impares. Recordar que n empieza a partir de 0. Así que 2 por 0 es 0 más 1 es 1. Así que seleccionaríamos todos los impares. Yo cojo por aquí el gris. Vamos a darle un gris. Y ahora aquí tenemos todos los impares. ¿Vale? De color gris. También puedo utilizar nthchild para decir selecciona todos los elementos a partir de todos los hijos a partir de un cierto número, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero seleccionar a partir del tercero, ¿vale? Lo que tengo que hacer es a n sumarle 3, o bueno, a partir del 4 haremos n a partir del 4, ¿vale? Vamos a darle un text decoration underline. Ahora lo que tendremos es que a partir del 4 están subrayados este y este. Es muy común también que queramos aplicar un estilo solamente cuando el ratón está por encima, ¿vale? Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es utilizar un subselector como es el hover, ¿vale? Vamos a hacer ahora que cuando el ratón pase por encima de Firefly, por encima de este título, me cambie el color de fondo. Así que lo primero que hacemos es seleccionar, en este caso, al H1, ¿vale? Lo podemos hacer, por ejemplo, a través de su ID. Selecciono el elemento con ID principal y ahora el subselector hover. Con hover estoy diciendo selecciona lo que tienes a la izquierda solamente cuando el ratón esté encima. Y aquí le puedo dar un background color. ¿Vale? Pues background color y le vamos a cambiar el color de fondo. Por ejemplo, se lo voy a poner a negro. Y también el color de la letra se lo pondré a white, a blanco. ¿Vale? Ahora inicialmente no pasa nada. Si actualizo, paso el ratón por encima, me cambia el color. Cuando yo quiera indicar una interacción, es decir, que el usuario va a poder interaccionar sobre ese elemento, con cambiar los colores no es suficiente. Lo que también haremos será cambiar el cursor. ¿Vale? Para cambiar el tipo de cursor, cualquier elemento, si yo quiero indicar cambiar el cursor cuando el cursor esté encima, con el cursor me refiero al ratón. Ponéis cursor y aquí el tipo de cursor. El típico cursor de cuando quiero clicar algo es el pointer. Cursor pointer. Vale. Ahora si paso el cursor por encima, veréis que me aparece el típico puntero. Vale. ¿Cómo puedo saber todos los cursores que hay, todas las propiedades? Bueno, una opción es visitando V3 Schools, ahí podéis encontrar todos, o utilizando el inspector de código. Con el inspector de código recordar que siempre podéis ir jugando modificando las propiedades. ¿Vale? Lo único que tenéis que tener presente es que en el caso del hover es un poco peculiar, difícil, porque necesitáis que el ratón esté encima para que aparezca. ¿Vale? Y una vez borráis la propiedad, os aparecen todas las listas, las posibles propiedades que haya. ¿Vale? Pues yo ahí voy cambiando y nos van cambiando las distintas propiedades. Vale, pues progress. Si le cambio por progress, veréis que me cambia también el cursor. Por último, vamos a ver algo básico de una propiedad que es la propiedad position. La propiedad position me indica cómo se posiciona un elemento respecto al otro. ¿Vale? Para ver eso, lo que haremos será primero dar un color de fondo al div con id position para que quede claro cuánto espacio ocupa este elemento. ¿Vale? En este caso, pues vamos a decirle que tenga un background color y aquí le pondremos este color de aquí. Y también vamos a darle
unos pequeños márgenes, unos pequeños bordes a todos los divs que hay dentro para ver claramente pues cuánto ocupa. Así que, como ya hemos visto, si yo quiero seleccionar todos los divs hijos de position, div, y ahora le doy, puedo dar un border, ¿vale? Para dar borde a todo, es decir, no solamente el borde de la derecha y de la izquierda, yo puedo solamente escribir border 3px solid y este de aquí. Así que tendremos estos distintos elementos, ¿vale? El padre y aquí distintos elementos. Muy bien. ¿Para qué sirve el position? Pues yo podría coger cualquiera de estos elementos y le podríamos cambiar, por ejemplo, la propiedad top. La propiedad top me indica la distancia que va a tener un elemento de la parte superior, ¿vale? Y aquí nos preguntaríamos de la parte superior respecto a quién, ¿no? Vale, pues qué mejor que añadir un selector para cada uno de estos divs y modificar su top para ver cómo funciona. Así que position y si ahora quiero seleccionar el div, el primero de todos, pues como hemos visto, nthchild 1 será el primer hijo. ¿Vale? El primer div hijo, vamos a seleccionar 3. 1, 2 y 3. 3 hijos de aquí. Vale, y vamos a decir que el primero tenga un top de 15 píxeles, el segundo un top de 10 píxeles y el tercero un top de 20 píxeles. ¿Vale? Para diferenciarlos un poquito. Si actualizamos y miramos, veréis que no me cambia absolutamente nada. Y es que el top no funciona con el position que tienen los elementos por defecto. Por defecto, todos los elementos tienen el position static. ¿Vale? Entonces, con el position static, el top no funciona para nada. ¿Qué es lo que me indica el position static? Me indica que un elemento se va a posicionar según esté puesto en el HTML y por lo tanto no pueden haber tops posibles. Si yo quiero que se afecten los tops, como mínimo va a tener el position relative. Así que vamos a darle un position relative. Position relative. ¿Vale? A este y a este. Los tres van a tener un position relative en este caso. ¿Vale? Ahora, si los visualizamos, veremos que se han desplazado. ¿Vale? El primero se ha desplazado 10 píxeles, 15 píxeles, el segundo 10 píxeles, etcétera, etcétera. Si lo vamos a toquetearlos un poquito, estos tops, ¿vale? El primer top de aquí, si lo pongo a 0 píxeles, veis que el de abajo no me cambia para nada. ¿Vale? Porque para calcular el top, él utiliza la posición que debería tener su hermano. ¿Vale? Se posicionan respecto al hermano que tiene. ¿Vale? Con el position relative lo que le estoy diciendo es posiciónate respecto al hermano. Los tops se ponen respecto a dónde debería estar el hermano. Si el hermano debería estar aquí, el top 10 se calcula a partir de aquí. Pero si el top del hermano cambia, el hermano anterior cambia, el suyo no cambia para nada. ¿Vale? Sí. A diferencia del top,
la propiedad margin top sí que afecta a los hermanos que hay debajo, ¿vale? Por ejemplo, a este hermano de aquí que ahora está puesto 10 de la parte superior y parece que esté debajo, bueno, parece que no se haya movido, si lo pongo a 0, ¿vale? Me va a quedar pues por aquí sobrepuesto. ¿Por qué? Porque recordar, ¿vale?, que él se ha puesto a 0 desde donde debería estar el hermano, ¿vale? Si el hermano, en vez de un top 14, le pongo un margin top, veréis que este de aquí se ha desplazado respecto a su hermano, ¿vale? El margin, los hermanos tienen en cuenta los margins, pero los hermanos no tienen en cuenta los top. Ni lo top, ni left, ni bottom, ¿vale? Esta es una de las diferencias importantes. Entonces hemos visto el relative posiciona respecto a su hermano o respecto al padre. Otro tipo de position que tenemos es el absolute. Si yo quisiera el elemento 3 ponerlo arriba de todo, utilizando tops o margin tops, la única opción que tendría es darle un número negativo. Si le doy un número negativo, me va subiendo hacia arriba, ¿vale? Ahora, si estoy seguro, esto es bastante feo. Si yo quiero posicionar este elemento de aquí, no respecto a sus hermanos, sino respecto al padre, yo quiero ponerlo a 0 píxeles, que esté a una distancia de 0 píxeles dentro del padre, voy a tener que hacer dos cosas. Primero, el position no va a ser relative, sino que va a ser absolute. Position absolute indica te posicionas respecto al padre, o más bien dicho, respecto al antecesor más próximo que tengas y que sea de tipo relative. Position absolute respecto al antecesor que sea de tipo relative. Por eso, ¿dónde ha ido a parar este div que ahora no vemos? Ha ido a parar aquí arriba de todo, porque su antecesor de tipo relative, en este caso no hay, así que va a parar al HTML, al tag HTML. ¿Vale? Por eso se pone encima de todo. Si yo quiero que se ponga dentro del padre, que es este elemento de aquí, quiero que se ponga arriba de todo, lo que tendré que asegurarme es que el padre tenga un position relative y aquí ya tengo el padre. ¿Vale? En el momento en que empezamos a trabajar con los tops, veréis que es bastante común que un elemento se ponga por encima del otro. Normalmente el elemento que se ha renderizado más tarde es el que tiene prioridad. Si yo quisiera cambiar la prioridad de un elemento, tendría que cambiar su propiedad z-index. La propiedad z-index es la que me va a indicar si va a tener mayor o menor prioridad. Por ejemplo, a este elemento de aquí, para verlo claro, le daremos un background red y al segundo elemento le daremos un background black. ¿Vale? Si ahora modificamos el top, le voy a dar un top negativo para que se pase por encima de su hermano, veréis que el segundo elemento es el que se ha renderizado más tarde, es el que tiene prioridad. Si yo quiero dar prioridad al elemento 1, lo que tengo que hacerle al elemento 1 es darle un valor al z-index. Z-index es una propiedad que tienen todos los elementos que por defecto está a 0. En el momento que aumenta, aumenta su prioridad. Si le doy un 1, ha aumentado su prioridad de 0 a 1. Como el otro elemento tiene prioridad 0, pues él se muestra por encima. Todos los cambios que vemos por aquí, como he dicho, no se graban en CSS. Pero si clicáis aquí encima del link que os aparece aquí el CSS que está utilizando el navegador.
¿Vale? Si a mí me gusta, pues puedo copiarlo. Podría, pues, por ejemplo, copiar todo esto de aquí. Me vendría aquí a estar seguros de lo que copiáis porque lo vais a sustituir. Y ahora, epa, lo pongo ahí dentro. ¿Vale? Position, position div, etcétera, etcétera. Tenemos todos los cambios. Muy bien, pues hasta aquí tenemos todos los distintos selectores que utilizaremos. Si vais a la web de V3 Schools, os vais aquí a CSS Selectos, podréis ver todos los selectores que existen. ¿Vale? Nosotros hemos visto unos cuantos, la coma, el espacio, ¿vale? El símbolo, pero hay más selectores. Sois libres de mirar todos los selectores que existen y utilizarlos tantos como queráis. ¿Vale? Nosotros vemos aquí los principales. Muy bien, pues que vaya muy bien.